Shavua Tov, Jodesh Tov, Umevorach. Buena semana y un mejor sentido de este tiempo que se acaba de iniciar precisamente hace más de una hora, que es Rosh Hodesh Sivan. El mes de Sivan trae consigo toda una experiencia para el Am Israel que, como explican los Jajamim, utilizando la palabra Sivan, que se escribe con S, pero la transforman con la Samach, la leen como la letra Zain, y dice que Zivan representa Ziv Penehem, significa el resplandor de los rostros. En este mes volvió el resplandor de los rostros a los hijos de Israel. Tras 50 días de una epopeya como fue la liberación de Mitzrayim, la Geulá, a Israel ahora su rostro resplandece, pero no por el sol del desierto, sino por la luz de la Sagrada Torá. La llegada del mes de Sivan es sinónimo, obviamente, del tiempo de Shavuot. La llegada del mes de Sivan tiene que ver, por sobre todas las cosas, con ese retorno a una dimensión particular del pueblo judío, que es volver a tomar el color de la vida. Y ese color de la vida que se colorea con todos los matices de ese arco iris maravilloso, que tiene que ver con ese regalo que Kadosh Baruj Hu nos ha hecho para hacernos llegar a ese cielo que se abre de par en par para que podamos contemplar, observar, disfrutar, pero por sobre todas las cosas, aseverar desde una perspectiva vivencial que allí, en lo alto, hay un solo Dios. El Shema Israel, la vocación judía de la fe, es aquello que nos conduce en este mes de Sivan a encontrarnos en el camino de la Sagrada Torá, en el camino de las enseñanzas de nuestros maestros y por sobre todas las cosas, un camino singular que tiene que ver con usted y conmigo, que tiene que vernos como padres, como educadores, como transmisores de esa cadena inmensamente eterna y larga y prolongada que nace en el Har Sinai y llega hasta aquí, hasta este momento también en el cual estamos estudiando la palabra de los sabios. Que Kadosh Baruj Hu nos regale un mes con todo lo bueno, pero por sobre todas las cosas que nos permita abrazarnos a su Torah en el tiempo de Hag HaShavuot, donde no bailaremos con ella, pero el Kabod de la Torah representa su estudio. Que tengamos el mérito de poder estudiar la Torah, de que podamos ser consecuentes con su estudio, que podamos llegar a cada instante, en cada momento, a una realidad que nos permita a nosotros decir, como cada mañana, Asherenu, Ma Tov Chelkenu, Ma Na'im Goralenu, Uma Yafa Me'od Yerushalem. Que le podamos decir a nuestro buen Creador, felices de nosotros, Ma Tov Chelkenu, cuán buena es nuestra parte, cuán hermosa es nuestra herencia, y Ma Yafa Yerushalem, cuán hermosa es nuestra herencia. Allí es donde estamos, eventualmente, hoy parados en el escenario de lo que es el tiempo de Hag HaShavuot. Y en eso estamos esperando, en eso estamos esperanzados también, de que llegue ese tiempo donde Am Israel se pueda unir a la Torah. Decíamos la semana pasada, en buena hora, terminamos el capítulo 14 de Ilhot Shabbat. Decíamos la semana pasada que el escenario del Shabbat con respecto a la Hotza'á, el transporte, es un escenario realmente complejo. Y por supuesto que vamos a agregar hoy algunos conceptos también de la modernidad para poder cotejar un poco lo que nos enseña el Rambam junto con la halajá práctica de nuestros días. Capítulo 15, en buena hora, estudiamos Leilui Nishmat, nuestros queridos Víctor Ze'ev Binokur, Ben Tzvi, Natalia Tassat, Ben Sofía, la señora Mesoda Batester, la mamá de Michelle Amar, Nishmatat Zelahaim, el señor Reuben Bar Or, Chukron Bar Or,
Nishmatot Tzedavit Shebahaim. Y hoy quisiera agregar el recuerdo de mi querida y amada hermana, Regina Marta Maharavi de Dormún, Bat Regina, Bat Delma Esther, perdón. Nishmatot Tzedavit Shebahaim. Dice el Rambam, Omed Adam, Birshut Arabim Metaltel, Birshut Ayahid Kula. Dice que si una persona que se encuentra en un dominio público, un metaltel, y moviliza artículos a través de un dominio privado, y de manera similar, dice el Rambam, dice Beomed, Birshut Ayahid, un metaltel, Birshut Arabim, y dice que también una persona que se encuentra en un dominio privado y mueve artículos dentro de un dominio público, dice el Rambam, con solo la condición de que no los mueva, no los transfiera más allá de 4 codos. Sabemos que los 4 codos son 2 metros, ¿verdad? Que es la posibilidad del transporte. Bien, ahora, Veim, Otzi, Patur, Mipnei Shehu Birshut Acher. Dice, y si transfiere ese objeto más allá de esa distancia, la persona no es responsable porque se encuentra en un dominio diferente. Porque se encuentra en un dominio realmente diferente, Birshut Acher, y por lo tanto se considera Patur. Vejen, Omed Adam Birshut Ayahid Upoteach Birshut Arabim. Dice de manera similar, una persona que se encuentra en un dominio privado puede abrir una puerta con una llave en un dominio público. Quiere decir, Poteach Birshut Arabim. Birshut Arabim o Poteach Birshut Ayahid. Lo mismo pasa si está en un dominio público y puede abrir una puerta con una llave en un dominio privado. Y la última parte de la halajá nos dice, Behemá, Shehaita, Rubá, Bachutz, Barosha, Bifnim. Dice, uno, obviamente, un animal que estaba, Rubá, Bachutz, estaba por fuera. La mayor parte del animal, su cuerpo estaba afuera y su cabeza estaba dentro. Entonces dice, estamos hablando de los dominios, obstim otá, que quiere decir, en general, dice, se la puede forzar, se la puede dar de alimentar, perdón. Se le puede alimentar, se le puede poner un alimento para que lo pueda comer. Ubagamal, H hierro bifni. En el camello, en este caso, no un animal común, hasta que su cabeza y esté la mayor parte dentro, oil betzabaró, aroj, dado que su cuello es muy extenso y por lo tanto, como se puede obviamente alimentar, pero en este caso solamente con la condición de que esté la mayor parte del animal ya dentro del límite interior. Bien, muy bien. Entonces, esto es lo que el Rambam enseña en la primera halajá y dice que en cualquiera de los dos casos, resumiendo, de una persona que está en el dominio público y transporta al dominio privado, y una persona que está en el dominio privado y transporta al dominio público, dice, en ambos casos no hay una prohibición rabínica de mover los artículos. Digamos, así como hemos estudiado eventualmente que estos artículos obviamente no los transporta más de esos 2 metros que está autorizado por la halajá. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de ese caso. Entonces, por otro lado, con respecto a la llave, digamos, la llave está ubicada en un dominio donde se encuentra la puerta. Entonces, se puede utilizar para abrir esa puerta. Por otro lado, dice, no nos preocupa que el animal retire su cuello y la persona lleve la comida fuera del puesto donde está el animal y por eso está permitido alimentar. Bien. Muy bien, la segunda halajá de este capítulo 15 dice, Lo ya'amot adam birshut hayahid veishte birshut arabim. Dice que una persona no debe estar en un dominio privado y extender, obviamente, su cuerpo en el dominio público para beber, o su cabeza eventualmente, con lo que va a beber, ni debe estar en un dominio público y extender su cabeza en un dominio privado para beber.
a menos que lleve su cabeza y la mayoría de su cuerpo en el dominio en el que está bebiendo. De esa manera, obviamente, no habría problemas mayores a ese nivel para que lo pueda llegar a hacer. Ahora bien, la pregunta que hace Rambam es Bamé de Barim Amurim. Quiere decir, ¿en qué casos se aplican estas restricciones eventualmente que dice el Rambam? Dice Bamé de Barim Amurim que Sheaya Shote Bekelim Naim Sheu Tzarich Laem. Aquí el Rambam pone de manifiesto que la persona bebe de objetos, de vasos, vasijas, eventualmente, o que son atractivos, que son bellos, bebe con vasos atractivos y que él necesita. Obviamente, los necesita quiere decir que va a hacer uso de ellos y que los disfruta teniéndolo, ¿no es cierto? Eh, eh, Todo esto nos hace pensar que este es el caso que se podría usar para beber. Y será Shema Yotzia. ¿Por qué entonces? Porque los Jajamim hacen un decreto, en este caso dice Rambam, una Gezerá, no sea que él transfiera los recipientes en los cuales se bebe. Pero si la persona usa vasijas que no son atractivas, en última instancia, entonces seguramente no los va a necesitar, o sea que no está preocupado por ellas, vasos descartables. Imaginemos, hoy en día, el Rambam en la época de esa no había vasos descartables, pero hoy en día podemos hablar de vasos descartables, entonces, oye allá abor de carmelí, o que el pozo del agua, por supuesto, estaba en este carmelit, quiere decir, estaba en ese espacio público que fue definido por los Jajamim, ¿se acuerda? El carmelit, a pesar, afalpi, shekelim naim, machnis rosho bilbat beshotevim como, beafalpi shelo ifnis rosho berubo. Entonces dice, no es necesario que traiga la mayoría de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en este caso la persona utiliza la mayor parte de recipientes que resultan ser atractivos y cuando son recipientes atractivos, obviamente la persona va a tener mucho mayor reparo y mucho mayor cuidado. Dice la tercera alajá, estamos hablando de alajot prácticas ahora con respecto a dónde está la persona. Todas las alajot por ahora están mostrándonos una realidad de Omed Adam Birshut Arabim, Bekolet Mina Avir, Mina Maim, Amekalejim, Mina Tzinor, o Mina Kotel, Beshotel. Esta persona ahora está permaneciendo en un dominio público y ¿qué hace? Extiende las manos eventualmente y está recibiendo en sus manos, hay una caída de agua, de un manantial, de una cascada, eventualmente, y entonces collect, quiere decir, extiende su mano, recoge el agua que fluye de una tubería, de un drenaje, de una pared, ¿cierto? Eso es lo que está, dice, y se puede hacerlo siempre y cuando el agua esté en el aire y que pueda eventualmente beber, siempre que no toque ni la tubería de drenaje o la pared y que recoja el agua de él. Entonces, lo puede recibir en sus manos siempre y cuando está cayendo eventualmente el agua en sus manos, pero no puede eventualmente estar tomándolo de la pared o de la tubería, etc. Ahora bien, el Rambam nos dice, eventualmente, Beim Naga, dice, eh, perdón, dice Falpilla, muy bien, ואם נגע, אם היה מקום שנגע בו למעלה מ10 ופחות מ3, סמוך לגג, הרי זה אסור. Lo que dice Rambam ahora, dice que las reglas estas se aplican si de hecho la persona que está tomando el agua de ese desagüe eventualmente toca la tubería del desagüe de la pared. Si el lugar que toca el agua tiene más de 10 palmos, ¿se acuerdan? 10 son 8 centímetros, 80 centímetros de altura, y dentro de los 3 palmos, 24 o 23 centímetros del techo, entonces eso ya demostraba que, como estudiamos en los capítulos anteriores, eso está prohibido. Parece azul. ¿Por qué está prohibido todo eso? Obviamente está prohibido porque
ha pasado, obviamente, el límite, porque es como si estuviera retirando el agua del techo. O sea que está muy próximo al techo y está tomándola de un lugar que es un dominio privado. Entonces yo estoy parado en el dominio público y está tomando el agua de un dominio privado. Entonces de esa manera, obviamente, no lo puede hacer. Pero, שנמצא כעוקר מעל הגג שהוא רשות היחיד. así termina diciendo. וכן, אם היה בצינור 4 על 4, dice, sí, en la tubería de desagüe tenía 4 palmos por 4 palmos, quiere decir unos 32 centímetros por 32 centímetros. Y entonces dice, Ben Shaya Tzinor Betoja Sara, ya sea que el caño, sí, la tubería, estaría dentro de los 10 palmos. Ben Shaya le mala me asara de Kalat Mimenumai, porque estaba por encima de los 10 palmos y recibió sobre sí el agua, haréis de azul. También eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque otra vez parecería que está tomando de un dominio privado a un dominio público. Del ama e no hayab. Y se está prohibido, pero no es responsable. Entonces la persona eventualmente no termina siendo responsable de esa realidad porque el agua no está en reposo, sino que continúa fluyendo. Si el agua estaría estancada, estaría parada, entonces estaríamos frente a un problema verdadero. Pero como no está, entonces las aguas se consideran que están permanentemente fluyendo y a partir de allí, entonces, al no estar en reposo, las puede tomar. Bien. Por supuesto que toda esta gran teoría nos ayuda a entender una práctica que hoy tenemos que agradecer que tenemos todo a mano, ¿no? Que sacamos agua de una canilla, de un bede, de un grifo, como se diría, o que tenemos el grita para sacar el agua, o tenemos los bares de agua fría o agua caliente. Miren cómo han cambiado los tiempos de Rambam, ¿no es cierto? Pero que en última instancia todo eso nos ayuda a pensar, por sobre todas las cosas, qué está permitido y qué está prohibido. Dice Rambam, זיז שלפני החלון יוצא באוויר שעל רשות הרבים. אם היה למעלה מ10 טפחים, מותר להשתמש עליו. שאין רשות הרבים, תופסת אלא 10 טפחים. Dice, las siguientes reglas, el Rambam nos dice, están aplicadas cuando la proyección se extiende desde la pared de un edificio hasta cerca de una ventana. Si esa proyección está por encima de 10 palmos de altura, se permite su uso. Para el dominio público se extiende solo 10 palmos por encima del suelo. Eso estudiamos siempre, que tiene que tener por lo menos 10 palmos, que es 1 metro como mínimo, 80 centímetros. Por lo tanto, dice Rambam, mutarle ishtamesh al lado. Se puede utilizar toda la pared, con la excepción de los últimos 10 palmos, eventualmente. Lo fijas, mutarle ishtamesh bajo la kotel, ata sarate pajim atartonim. Entonces se puede utilizar por toda la pared, si necesito algo para transportar o para apoyar, menos los últimos 10 palmos, quiere decir los últimos 80 centímetros de esa pared. La pregunta es, ¿Bamé de Barim cuándo se aplica esta regla general? Dice el Rambam, que Shaya Ziz Ejad Yatzeba, cuando hay una sola proyección que se extiende hacia el espacio. Pero, si hay más de una, y Mayuyot Seim Bakotel Shinei Zizim, Zele Matamize, y salían 2 proyecciones de la pared, uno por debajo del otro, Afalpiche Shineyem Lemala Meazara, a pesar de que los 2 están por encima de los 10 palmos, Yesh, Baziz Aelion, Shelifnei Jalón, Roja Barba al Arba'a, si la proyección que sale de la pared superior tiene, que está delante de la ventana, tiene un ancho de 4 palmos por 4 palmos, quiere decir 32 por 32, está prohibido utilizarla. Azul le ishtamesh. ¿Por qué? Porque ya esa dimensión de 32 centímetros por 32 centímetros se considera como un dominio por derecho propio. Beaziz, Shetachtat, Reshut Ajeres. Todo lo que me queda por debajo de ese dominio significa que es un dominio diferente, o sea, Reshut Ajeres, y por lo tanto hace que ese otro esté prohibido. She'en shte reshuyot mishtamshot birshut achad. Porque no hay 2 eventualmente dominios que puedan conjuntamente usar el espacio de uno. Y eso obviamente es una regla muy concreta que tiene el Rambam
para enseñarnos a nosotros. Bueno, las reglas que siguen eventualmente también siguen hablando de esa estructura, de lo que es el, la pared y los balcones que salen de la pared, o sea, esa proyección que sale de la pared, que hoy lo consideraríamos una especie, eventualmente, una especie de balcón. No, no necesariamente puede ser un balcón, puede ser una proyección de la pared, o sea, una proyección llana. Y entonces, de esa manera, también podría quedar eventualmente permitido. Ahora bien, dice Rambam, dice que si la saliencia superior, la proyección superior, no tiene 4 palmos, y tampoco la proyección inferior no tiene 4 palmos, quiere decir, si podemos ver la estructura, entonces van a ver aquí, eventualmente, como estas son las zizim, estas son las proyecciones, eventualmente, ¿sí? Entonces dice que si no tiene esa pared o esa proyección, tanto la superior como la inferior, no son de 4 palmos por 4 palmos, entonces claro que se pueden usar ambos. De manera similar, uno puede usar toda la pared con la excepción de los 10 palmos más bajos. La parte de abajo no se puede utilizar, está claro, porque esa parte ya es otro dominio, eventualmente. Muy bien, ¿qué más dice Rambam? La halajá número 7 dice, Kol ziz ayotze alavir reshut harabim, dice, siempre que haya esa saliencia, esa proyección que se extiende sobre el dominio público, dice, ve, shemutar leishtamesh alav, que se puede eventualmente usar, entonces, si tengo esa especie de mirpeses, esa especie de balcón, esa especie de saliencia, que שהוא משתמש בו, אין נותנים עליו ואין נותנים ממנו, אלא כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהם. Dice, se puede colocar en él, y se pueden quitar de él solo utensilios de loza, cerámica, jerez, o de vidrio o similares. ¿Por qué? Porque dice Rambam, Sheimi plu li reshut harabim, porque si se llegan a caer en el dominio público, y Shabel, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a romper, eventualmente. B, Abalshear Kelim, B, Ojalim, Asurim, pero todo lo demás, que sea de madera o de metal, que cuando se caigan no se van a romper, así como los alimentos tampoco se van a romper, entonces en ese caso está prohibido Shema y Prule Roshut Arabim, B y Elía. Muy bien, todo esto, ¿cuándo pasa? Todo esto pasa, dice Rambam en el Ajá número 8, Shnei Batim y Shnei Tzibei Roshut Arabim. O sea que todo esto se aplica cuando tenemos, eventualmente, 2 casas, como ustedes ven, en el Reshut HaRabim. Tenemos 2 edificios que están en el Reshut HaRabim, en el dominio público. Eso pasa, eso lo podemos tener, van a ver aquí, entonces los balcones, etc. Ahora que en Ramana se hacen tantos balcones eventualmente, entonces también tenemos esa posibilidad de poder verlo. Entonces, no, todo bien, todo bien. Gracias. ¿No? Las siguientes reglas se aplican cuando hay 2 casas en los lados opuestos del dominio público. Si una persona lanza un artículo de una a la otra y ese objeto está a 10 palmos por encima del suelo, la persona entonces, dice Rambam, no es responsable. ¿De acuerdo? Pero siempre que las casas que le pertenecen tienen un eruv, tienen las dos, son un vaso comunicante entre ellas. Entonces, de esa manera uno puede arrojar prendas, uniformes y utensilios metálicos. Todo eso se puede hacer. Pero, dice Rambam, si una de las 2 casas será más alta que la otra, quiere decir que hay una diferencia a nivel del edificio y por lo tanto no estaban en el mismo nivel, está prohibido arrojar una prenda o algo similar, porque no sea que caiga y una descienda y uno vaya a buscarla eventualmente y la vaya a traer. Entonces está saliendo de su dominio público, el dominio privado, al dominio público, y en ese caso, si no hay eruv, no lo va a poder hacer. Bien, entonces todo esto nos está acompañando el Rambam
a lo largo de este capítulo, que es un capítulo también extenso y que nos va a ayudar a comprender, por el momento, hasta la halajá número 8, este escenario. Como llegó la pregunta la semana pasada, varias preguntas con respecto a, después de que hablamos de las prendas accesorias, secundarias y los botones de reserva que tenemos en los sacos a veces sin darnos cuenta. Entonces, las preguntas que nos llegaron, y vamos a tratar de responder eventualmente a vuestras preguntas, tenían que ver con accesorios para el cuerpo, lentes y vendas. Entonces vamos ahora a pasar a la halajá moderna también para poder compartir con ustedes un poquitito el escenario cotidiano del Shabbat. Entonces, lo que quedamos en claro hace 2 semanas, ya que el lunes pasado no tuvimos clase, así como se permite andar por el dominio público, por el Rashut HaRabim, llevando ropa sobre el cuerpo, porque obviamente la ropa es secundaria al cuerpo, de la misma manera nos está permitido salir al dominio público con los demás accesorios corporales, dice el Rab de la Meta en este caso, por ser igualmente considerados secundarios para el cuerpo. Y esta es la base del Shulchan Aruch, eventualmente. La base del Shulchan Aruch. Por ejemplo, se permite a personas con discapacidad auditiva salir al dominio público llevando audífonos en sus oídos. Y eso es importante saberlo, no hay ninguna duda, para que la gente lo tenga en claro. Me preguntaban el otro día si se puede salir con audífonos en Shabbat. Sí, porque el audífono es parte del cuerpo de la persona. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? Y a la gente que tiene problemas visuales, pueden salir con anteojos, porque estos anteojos son secundarios al cuerpo. No hay ninguna duda. Sin embargo, se prohíbe salir con lentes de sol al dominio público, pues se teme que al arribar a un sitio sombreado, a un sitio que tenga sombras, eventualmente, sean colocados en el bolsillo, eventualmente, y luego transportados. Todo esto estamos hablando, por cierto, para el tema del Eruv. Aquí en Israel, gracias a Dios, tenemos Eruv y por lo tanto estamos liberados de ese gran tema. En la mayoría de las ciudades, ¿no es cierto? No sé si en todas las ciudades, pero en la mayoría de las ciudades tenemos Eruv. Donde no hay Eruv es en el mar, en la playa. Ahí no tenemos ningún tipo de Eruv, eso tenemos que saberlo también. En el caso de una persona que necesita utilizar lentes de sol por sensibilidad ocular, que por ende no se los quita en áreas sombreadas, perdón, entonces podrá llevarlos en el dominio público, pues no se teme que los cargue en su mano. O sea, cuando tienen una función terapéutica, los anteojos de sol los puede llevar. Muy bien. Por otro lado, a veces llevamos una venda en la mano o en la pierna, donde fuera, o una banda plástica en el dedo, que están atadas o pegadas al cuerpo, que eventualmente están curando una herida o están protegiéndola. Todo eso se considera accesorios que sirven al cuerpo, y entonces se los puede transportar, por supuesto, en el dominio público. No hace falta quitárselos. Cuando me preguntaban acerca de una venda, o inclusive una persona que está con un cabestrillo o que tiene su mano inmovilizada. Entonces, no hay ningún problema que lo lleve también, aún estando en un lugar donde no hay Eruv, estamos hablando, ¿no? Entonces, la persona, por ejemplo, que le duele la mano, puede salir con un cabestrillo también puesto aquí a nivel de cuello, ¿verdad? Se puede salir, por supuesto, con un aparato de ortodoncia en la boca. No hace falta que se lo saque, porque todos estos sirven al cuerpo y se los considera secundarios al cuerpo. Y esto es muy importante que lo tengamos como pauta y para todas las opiniones, no tanto para el Shulchan Aruch como la Mishnah Brura, eventualmente autorizan este uso de todo lo que representa el accesorio al cuerpo. Ahora bien, se creó también la pregunta en otro ámbito acerca de una persona renga, por ejemplo.
¿no? Que últimamente, bueno, ha tenido un problema de fracturas, etcétera, y necesita caminar con un bastón. Entonces, puede andar o no puede andar con un bastón en el dominio público. Bueno, el bastón ahora, en este momento, forma parte de su cuerpo. Le da seguridad, es como si fuera su calzado. Y entonces, sin él, no puede andar. Sin embargo, si la persona puede llegar a caminar sin bastón, aunque sea con gran dificultad, entonces no podría salir, dice el Shulchan Aruch, al dominio público con su bastón. Claro, la pregunta es, ¿qué grado de necesidad estamos planteándonos, verdad? Bueno, el grado de necesidad obviamente depende del paciente y depende de cuánto ese paciente necesita eventualmente ese bastón para poder sentirse seguro. Ahora, ¿qué pasa con una persona que es no vidente? Cuyo bastón eventualmente lo usa también los días de semana. Si puede prescindir del bastón, se transforma para él en carga y no puede llevarlo por sitios que carecen de luz. Y en el caso que no pueda caminar sin bastón, entre otros motivos, por no conocer el sitio a donde se dirige, por supuesto que puede salir con el mismo. Pero también eso tiene que estar pautado eventualmente para que no queden dudas eventualmente acerca de lo que representa un escenario natural de lo que es eh, la salud y la enfermedad. Eh, ¿Qué pasa con el perro lazarillo? ¿Qué pasa cuando el ciego, la persona no vidente, tiene que salir con su perro al espacio público? Obviamente. Él sostiene una correa. A veces lo toman del collar que tiene el animal, que va amarrada la correa al collar del animal. Por supuesto que no hay problema alguno, porque mientras la correa está aferrada al perro, es secundaria al cuerpo del animal. Por lo tanto, no estoy cargando la correa conmigo, sino simplemente estoy conduciéndome con el animal. El otro tema que se planteó aquí en el estudio fue qué pasa con una persona minusválida, discapacitada, que se moviliza en silla de ruedas. Muy bien, entonces, si esa silla de ruedas se impulsa mediante sus manos, puede salir en esta al dominio público, porque la silla se considera como si fuera el calzado de la persona, es donde uno apoyaría sus pies para caminar. Ahora bien, si un minusválido, dice la halajá, no puede impulsar su silla por sus propios medios, en este caso está prohibido llevarlo, tal como se prohíbe llevar o cargar un bebé que no puede andar por sí mismo por el dominio público o inclusive por el carmelit, que es el espacio del dominio público de los jajamí. Ahora, en el caso de que haya de cumplir un precepto, o en caso de una gran necesidad, por supuesto se le puede pedir a una persona no judía que lleve al minusválido en su silla. Y esto obviamente genera todo un escenario también importante de reflexión con respecto a que hemos conocido, tenemos casos de queridísimas personas que son cuadriplégicas y eventualmente no tienen sus manos para poder movilizar la silla de ruedas. Necesitan siempre de alguien que los esté impulsando para poder hacerlo. En este caso, bueno, se impone que las personas sean verdaderamente no judías. Y en este caso, obviamente, podemos intentar que esa persona pueda participar normalmente de las tefilot de Shabbat o de un Yom Tov también y que forme parte de esa esencialidad de la vida religiosa. Quiere decir, la halajá trata de contemplar eventualmente la mayor parte, todo el arco de posibilidades, pero que en última instancia nos invita a nosotros, por sobre todas las cosas, a entender que, bueno, podemos hacer todo dentro de una posibilidad, que es la posibilidad concreta de resguardarnos dentro de la halajá. Un tema que también se ha despertado es acerca de las joyas. Si puedo estar con joyas en mi cuerpo o no en Shabbat.
La regla que aprendimos en general con respecto a la Otza'á, al transportar, no aplica, dijimos, a objetos secundarios al cuerpo, por lo que se puede salir al dominio público con todo tipo de vestimenta. Según este criterio, que es el criterio general para poder transportar por el dominio público, en el caso de las joyas que adornan a la persona, mientras estén puestas en o sobre el cuerpo o pendan de la ropa, se las considera secundarias respecto a la ropa y al cuerpo, y al portarlas en el dominio público, no se transgrede la prohibición de transportar. ¿De acuerdo? O sea, todo aquello que llevo en mi cuello eventualmente, como las mujeres en este caso, o las pulseras, etcétera, todo eso en principio está adherido al cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Estudiamos eventualmente que siempre los jajamín, los sabios, intentaron establecer un criterio de manera tal que no nos lleve ese criterio a tener el día de mañana que eventualmente transgredir algo propiamente dicho del Shabbat porque nos han autorizado a hacer ese otro. Por ejemplo, las reglas de Muktzeh. Yo tengo una lapicera, este lapicero se llama Muktzeh. ¿Por qué? Porque con este lapicero se escribe eventualmente. Y por lo tanto, tengo prohibido tocarlo. Pero eso no es una alajá, es una melajá. No es un trabajo prohibido. El Muktzeh significa una gezerá, un decreto rabínico, y le han agregado para tratar de preservar la santidad del Shabbat. Aún mi teléfono celular, eventualmente, apagado en Shabbat, tampoco lo puedo tocar, tampoco lo puedo levantar. Eso es Muktzeh. Ahora, ¿qué pasa con las joyas? Explica el Rab que los sabios tenían un temor que una mujer quiera mostrar a su amiga una de las joyas que lleva puesta. Y entonces, ¿qué hace? Se la quita y la sostiene en la mano, eventualmente, y por distracción va a caminar 2 metros en el dominio público y así entonces está transgrediendo transportar más de 2 metros en el dominio público en Shabbat. Es una prohibición de la Torah. ¿Está bien? Estamos hablando siempre, orientémonos a pensar en la diáspora, excepto algunas ciudades importantes del mundo que tienen Eruv, todas las demás no lo tienen. Por lo tanto, dice, prohibieron llevar en Shabbat todo tipo de joyas que puedan ser quitadas para mostrar, entre ellas aritos, pulseras, anillos, cadenitas y demás. Ahora bien, esto sería la primera manifestación. Ahora, ya en los días de los sabios medievales, de los Rishonim, las mujeres acostumbraban a salir en Shabbat portando sus joyas. Los poskim, los juristas, debatieron respecto de esta costumbre. ¿Y qué decían? Estamos hablando de la época del medioevo, esto es lo más interesante. Unos opinaban que desde el punto de vista de la norma, quiere decir Mitzat Adin, lo que representa la halajá en sí, se trata de una prohibición rabínica. O sea que no es una prohibición de la Torá llevar la joya, es una prohibición rabínica, quiere decir, agregaron aquí una prohibición para preservar la santidad. Pero no lo protestaron, ya que la praxis se extendió a todo el pueblo de Israel y calcularon que de expresar reserva no serían escuchados. Esto es fantástico. ¿Qué quiere decir? Los rabanim son, por supuesto, pero ante todo y por sobre todo, han sido tan actualizados, tan contemplativos con una realidad que dice, si vamos a imponer una prohibición sobre esto, seguramente nadie lo va a observar. Y eso es lo grande, eso es lo magnífico, porque en última instancia están seguros de que hay una realidad en la cual, obviamente, la gente dice, En Gozrim al Tzigur, Dvarim Shat Tzigur, y no ya por la amor. No se puede decretar sobre una comunidad, cosas que la comunidad no lo va a tolerar, no lo va a poder soportar. Y entonces, eso llevó, en la época del medioevo, a no publicar la prohibición, ya que es lo que las mujeres transgredan involuntariamente a que lo hagan con intención. O sea, sabiendo que no lo pueden hacer, tal vez lo quieran hacer. Y aparte, bueno, las joyas representan también una forma de presentarse frente a ese mundo. Hay juristas
poskim que hablaron a favor de esta práctica y explicaron que la prohibición de los sabios obedece al temor de que las mujeres carguen las joyas 4 codos en el dominio público, transgrediendo así la prohibición de la Torá. Pero hoy en día, que muchos poskim consideran que el dominio público tal como está definido no coincide con el criterio de la Torá. ¿Se acuerdan que tenía que ser un espacio en el cual transcurren 600.000 personas en un día? Bueno, obviamente puede ser que haya ciudades en el mundo que eso pase. No sé específicamente en Tel Aviv si eso pasa, seguramente no. Debería tener mucha gente. Pero entonces, en última instancia, como no alcanza esa definición, entonces, aunque se carguen las joyas, no se transgrede una prohibición por parte de ellos. Por ende, por ende, dicen los Rabbanim, no hay lugar para decretar otra limitante rabínica, siguiendo la regla de que no se decreta la prohibición rabínica sobre otra ya existente. En Gozrim Gezerán, y esto es muy importante. Otros juristas opinan que hoy día las joyas son más comunes y no cabe temer que una mujer que va por la calle se quite una para mostrársela a su amiga, por lo que se puede salir con estas, inclusive en un área que se defina como dominio público según la ley. Dado que el fundamento de la prohibición se origina en los sabios, se puede confiar en la opinión más flexible, y es así que las mujeres acostumbran a salir con joyas en áreas que carecen de luz, explica el Rab Eliezer Melamed. Y de esta manera, obviamente, también es importante llegar a esta cosmovisión, eventualmente, de la realidad. Voy a pedir disculpas, me están golpeando la puerta y no sé quién es, así que quiero ver un minutito, nada más estoy en el Bet Midrash. Tenemos vecinos también aquí, entonces piensan que cuando hay luz se puede enterar. Perdón. Muy bien, el último punto para hoy, y con esto terminaremos la parte de Otsa'á desde el punto de vista de las reglamentaciones modernas, el reloj, la llave, el documento de identidad de las medicinas. Los poskim debatieron respecto al reloj de mano. Algunos opinan que se puede llevar puesto en el dominio público únicamente si ese reloj actúa como joya, y la prueba de cuál es su estatus se presenta cuando éste deja de funcionar. Si en este caso se acostumbra a quitarlo, es señal de que no tiene el carácter de una joya y se usa únicamente para saber la hora. Entonces, por cuanto que no cubre una necesidad del cuerpo, está prohibido llevarlo por el dominio público en Shabbat. Sin embargo, si por ejemplo se trata de un reloj de oro y cuando deja de funcionar se lo sigue portando por ser bonito, queda claro que se trata de una joya, adorno, y se permite llevarlo puesto en el dominio público. Muchos de los poskim consideran que debe ser considerado ropa, dado que el reloj va adjunto al cuerpo, como si fuera una prenda de vestir, y cuando no se lo porta, la persona siente que algo en su indumentaria falta. Además, la manera de usarlo es mirándolo mientras permanece junto al cuerpo, por lo que se lo considera secundario a él, y se lo ha de considerar como una prenda o una joya. Siendo así, se permite salir con este al dominio público. La opinión principal es la flexible y quien adopte la estricta, dice, recibirá una bendición, dice el Rab. La persona que vive o se aloja en un sitio que no tiene eruv, se le presenta un grave problema al salir de su casa, pues no sabe qué hacer con la llave. Gran dilema que teníamos cuando vivíamos en la diáspora. La solución es usarla como una hebilla del cinturón. Esto es tomando un cordón por el cual habrá de pasar la llave, atándolo con un nudo de corbata y usándolo como un cinto en el cual la llave cumple la función de hebilla. De este modo podrá salir libremente al dominio público, dice el Rab Shlomo Zalman Auerbach, de Tzadik Libraja, en Shmirat Shabbat y Ilhata. Hay países en los cuales está prohibido andar por la calle sin documento de identidad, también. Y cuando una persona precisa hacerlo en Shabbat en virtud de una gran necesidad por los efectos de cumplir un precepto, quiere decir, estamos en la diáspora, queremos ir a una sinagoga en Shabbat, como no nos conocen por temas de seguridad, tenemos que llevar el pasaporte o el documento de identidad. Y entonces,
que lo transporte de un modo diferente al habitual. Por ejemplo, llevándolo bajo el sombrero o dentro de su camisa, de modo tal que el documento en cuestión no se caiga a causa del cinturón y de esta forma se transporta mediante shibut de shibut. Ya vamos a estudiar lo que significa, que es una prohibición rabínica. Este método está autorizado por los sabios en caso de gran necesidad o a los efectos de cumplir con un precepto. En el caso de un enfermo, a quien el médico le prescribió medicamentos o le prescribió no salir de su casa sin una medicina determinada, tiene que llevar esa medicina. Podrá hacerlo en caso de gran necesidad o a los efectos de cumplir un precepto, siempre y cuando cargue el remedio de un modo diferente al habitual. En este caso sería correcto que quien se pliega a esta actitud flexible no se pare en el dominio público, sino que camine sin pausa hasta llegar al dominio privado deseado, decía Raboy Armaj, dijo no libraja. En el caso de un área que no está rodeada por un eruj y existe un imperativo de seguridad y salvaguarda de la vida, quiere decir que tenemos pikuach nefesh, que requiere que personas carguen armas y teléfonos celulares, podrán salir portándolos a todos los sitios que se acostumbra a ir en Shabbat. El teléfono se habrá de cargar de un modo diferente al habitual, mas el arma se habrá de portar de modo habitual, sin ninguna duda. Acá por lo menos en Israel lo vemos, ya que hacerlo de un modo diferente podría implicar demasiado tiempo. Se prohíbe salir en Shabbat con armas y medios de comunicación si se trata de un paseo. Pero esto lo explicaremos un poco más adelante, en otro ámbito del estudio de las reglas de Shabbat. Llegamos al final hoy y vamos a continuar desde Hashem con el capítulo 15 del Rambam y sus explicaciones, cotejando también, por supuesto, las distintas opciones en las cuales nos manejamos estudiando también las reglas de Shabbat de este impresionante libro que nos ayuda mucho, llamado Pnimei Halajá, el Hod Shabbat. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Que tengamos Chag Shavuot Sameach, Chodesh Tov Umevorach, y gracias una vez más por participar de nuestro encuentro. Gracias al Moré Yosef y que tengamos Laila Tov para todos ustedes. Gracias igualmente.